Soy Esteban de Manuel, cabeza de lista por ECUO al Congreso en Sevilla y soy profesor de la Universidad de Sevilla, arquitecto, vengo de los movimientos sociales, fui fundador de Arquitectura y Compromiso Social y mi experiencia viene fundamentalmente del trabajo por el derecho a la vivienda y a la ciudad, trabajando temas de participación ciudadana en barrios y en cooperación al desarrollo. Bueno, para ECUO vivimos un tiempo de transición, de cambio. Se está agotando un modelo civilizatorio, que es el de la civilización industrial, y estamos asistiendo al surgimiento de uno nuevo. Estar asistiendo significa que ya hay semillas de ese modelo nuevo. Ese modelo nuevo va a significar un cambio radical en todas las formas de vida, que tienen que ver con la cultura, la forma de producir y consumir, que tienen que ver también con nuestros hábitos, nuestras formas, nuestros valores estéticos, nuestros valores de consumo, éticos, etcétera, ¿no? Entonces entendemos que todos los cambios que se van a operar, que van a estar en la economía, van a estar en la política, con una reivindicación que yo creo que es imparable a nivel mundial de una democracia real, más directa, más participativa, que mañana se verá en la calle refrendada por manifestaciones en todo el mundo. Todo eso tiene que ver con cambios en la forma de pensar, en la forma de ver, que son dimensiones culturales. Pero no solo eso, es que las personas que trabajan en el mundo de la cultura, ya sean creadores artísticos, directores de cine, músicos, escritores, ayudan a la sociedad a crear los nuevos símbolos, los nuevos valores estéticos, a tener una mirada crítica, una mirada propositiva. Entonces, el mundo de la cultura para mí hoy es un mundo clave en este proceso de cambio y me da mucha pena que desde determinados discursos parezca que lo mismo que el medio ambiente es un lujo, que no nos podemos permitir pensar en él cuando estamos en crisis económica, que con la cultura y la educación pase lo mismo. Creo que es justamente al contrario. Es decir, hoy si tenemos que salvar algo es nuestra política educativa y cultural y nuestra consideración de que vivimos en un planeta finito y que la salida de la crisis no podemos hacerla obviando esto. Todo eso es pensar las cosas de otra manera. Yo aquí sigo mucho desde hace años a Gabriel Morén, el pensador que ha introducido el pensamiento complejo y que nos ayuda a transmitir una idea que creo que es muy potente, que es la de que estamos asistiendo probablemente a una gran metamorfosis. Es decir, estamos pasando de una sociedad vieja, de una oruga, a algo que puede ser una mariposa, una sociedad más sabia. Ese cambio se está produciendo en el mundo de la educación, en el mundo de la agricultura ecológica, en el mundo de la bioconstrucción, en el mundo artístico. Hay metáforas como la de Saramago, del ensayo sobre la ceguera, que ilustra muy bien cómo el pensamiento viejo no es capaz de ver lo que está ocurriendo, ¿no? Y nos propone cambios, ¿no? Que es seguir por el camino por el que veníamos. Todo eso son ideas que vienen del mundo de la cultura y que para nosotros son fundamentales. Por otra parte de esa transición es pasar de un modelo de producción basado en la industria a un modelo basado en el conocimiento, en la información y el conocimiento. Quiere decir que trabajar con la información y con ella hacer conocimiento y con el conocimiento avanzar hacia modos de estar en el mundo más sabios en nuestra relación con la naturaleza, pero también entre nosotros, admitiendo que somos un único planeta con mucha diversidad de culturas, de tradiciones, de civilizaciones incluso, y que juntos tenemos que aprender a satisfacer las necesidades de todos, ¿no? En ese planeta finito. Todo eso no se va a producir si no hay un cambio de mentalidad. Y insisto, la estrategia para ese cambio de mentalidad está en el mundo de la educación, en el mundo del pensamiento, en el mundo de la cultura. Yo creo que en estos momentos lo que tenemos que plantearnos en el tema cultural, como otros temas sociales, es abrir un debate amplio en la sociedad que nos permita reflexionar sobre qué educación necesitamos, más allá de que sea pública o privada, ¿no? ¿Qué necesitamos en el plano educativo? Igual en la cultura, y esto va a implicar pues, reconocer que estamos asistiendo a un cambio en los modos de producción y de gestión cultural que va a requerir un cambio en la legislación. Hoy tenemos un conflicto entre, por una parte, los derechos de autor, el que se reconozca a los autores, a los creadores su trabajo y se les pague dignamente su trabajo, y por otra parte el derecho a acceder a la cultura de forma universal. Para legislar y regular esto tenemos que contar innecesariamente con la opinión del mundo de la cultura, pero también con los usuarios, también con los mal llamados consumidores de la cultura. Si no vamos a poder llegar a una solución en esto sin hacer un proceso de debate y de participación en este sentido. ECUO plantea que es necesario legislar y hacer una nueva legislación
de todos los temas que tienen que ver con los derechos de autor, con todos los temas que tienen que ver con el mundo de la cultura, pero como en otras facetas queremos hacerlo con una democracia participativa, de forma muy similar a como hemos hecho nuestro programa electoral, que ha sido un programa abierto a toda la sociedad, a cualquier persona que se haya querido dar de alta en la comunidad sin estar inscrito incluso en el partido, ¿no? Y bueno, pues esa es la dinámica que queremos llevar a las instituciones. Yo creo que ECUO nace porque somos conscientes de que las iniciativas que está tomando la sociedad para generar ese cambio necesitan que sean apoyadas desde las instituciones. Aquí, como en otros temas, tenemos que repensar cuál va a ser el papel del Estado. El Estado no va a ser ya más un Estado fofo, un Estado obeso, al que le sobra el dinero y lo da de forma paternalista, pero no puede ser el Estado esquelético, famélico, al que nos quieren someter los neoliberales. Tenemos que tener un Estado fuerte, que nos defienda precisamente de los grandes intereses económicos, fuerte y fibroso, musculoso. Ese Estado fibroso y musculoso tiene que tomar iniciativas propias, tiene que haber una buena televisión pública, tiene que haber buenos medios públicos de creación cultural, pero sobre todo tiene que apoyar las iniciativas de la sociedad. Tiene que ser un Estado atento a todas las iniciativas culturales y que las apoye y las ayude a sostenerse. Se me vienen a la cabeza ejemplos de nuestra propia ciudad, que por desgracia no han sobrevivido, como la Sala en Danza, ¿no? Han sido iniciativas particulares que han revitalizado el centro histórico, que lo han llenado de vida artística, cultural, y que no han tenido los apoyos suficientes por parte de la Administración para poder continuar y han sucumbido ante proyectos urbanísticos especulativos. Pues ese tipo de cosas son las que no puede permitirse el Estado hoy, perder ese capital social en forma de creación y que solamente requiere un pequeño sostenimiento, ¿no? Me parece que con vuestra radio pasa exactamente lo mismo. Una iniciativa social lleva 5 años funcionando, sostenido por los presupuestos participativos, ha demostrado su viabilidad, ha llenado un hueco, ¿no?, que no llenan los grandes medios de comunicación, y se requiere sensibilidad desde el poder local, el poder autonómico, de todas las instituciones, para que estos proyectos sigan siendo viables. Ahí es donde entiendo yo que está el papel nuestro, en ser correa de transmisión. Venimos de ese mundo, venimos del mundo del profesional y del mundo de los movimientos sociales y conocemos las dificultades que hay en esos mundos y nuestro reto es, si llegamos a las instituciones, no pensar que ya lo hemos conseguido, sino que esa es como la cabeza que la sociedad va a tener en las instituciones para transmitir un mensaje que normalmente allí no es escuchado. Bueno, la participación ciudadana, como he expresado antes, es un eje transversal de todas las políticas de ECUO. Es decir, tenemos que profundizar en la cultura democrática, tenemos que volver al concepto de ciudadanía que tenían los fundadores de la democracia, los que construyeron la poli griega, y desde ahí, desde ese concepto de que todos somos ciudadanos y somos responsables de organizar la poli, pues regular todas las áreas de intervención. Dentro de las políticas culturales, efectivamente, hay varios sectores a potenciar. Uno es la artesanía. Ayer estuvimos visitando una iniciativa artesanal de bioconstrucción, de fabricación de adobe mejorado, que puede ser mirado como una vuelta atrás o puede ser mirado como recuperar un material tradicional que está en nuestro suelo y que sin coste energético nos puede permitir construir e investigar qué significa recuperar el adobe hoy. Lo pongo como ejemplo porque creo que si hablamos de abstracciones es difícil a veces entender de qué hablamos. Bueno, pues ese adobe, esa construcción en adobe, para poder llegar a ser viable, necesita no solo un suelo bueno, que lo tenemos en Sevilla, sino que necesita un marco legislativo que permita construir en adobe, para lo cual hace falta que haya investigación científico-técnica que avale las propiedades que tiene este material desde el punto de vista de la resistencia, desde el punto de vista de la inercia térmica, etcétera, ¿no? Ayer, visitando con los alumnos de arquitectura esta pequeña iniciativa, este pequeño brote verde, ¿no?, de bioconstrucción que está en las huertas más allá de Pino Montano, en la zona norte, pues nos decían los compañeros que han puesto en marcha esta iniciativa que a la universidad lo que le piden es que hagan investigación para poder ellos demostrar las propiedades de su producto y que cuando las quieran utilizar en proyectos de arquitectura pues puedan estar avalados. Bueno, ese es el tipo de regulación que podríamos aplicar para un tema como ese, ¿no? En otros temas, bueno, pues creo que la revolución de la sociedad de la información está permitiendo democratizar la información y también democratizar la capacidad de llegar los creadores al público. Hoy, con un blog que es prácticamente gratuito, cualquiera puede colgar su galería artística, cualquiera puede colgar
sus maquetas musicales, cualquiera puede dar a conocer su poesía, sus relatos. Yo tengo un blog donde escribo también de esto de vez en cuando, ¿no? Y cosa que antes pasaba pues, por la mediación de una industria cultural. Bueno, hay que dar el paso de que eso que permite, lo primero que quiere un creador, que es dar a conocer su creación, se acompase con que tenga una remuneración justa por su trabajo, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo se gestiona el tema del acceso a esa información, que hoy por hoy es gratuita y que queremos pasar de pronto a que en vez de ser gratuita esté prácticamente prohibido compartir ese tipo de información, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que regularlo y somos conscientes de que hay que hacer una nueva ley de ordenación del tema cultural y bueno, pues en eso vamos a estar. La artesanía, no antes mencionaba la bioconstrucción, pero la artesanía en Andalucía tiene una tradición larguísima. En Sevilla, por ejemplo, pues hemos tenido una experiencia también muy interesante porque es de las pocas ciudades europeas que conservan un tejido productivo artesanal vivo en su centro histórico. ¿Qué quieren los artesanos que trabajan en el centro histórico? Bueno, quieren dos cosas, pero la primera de todas es que les dejen seguir trabajando en el centro histórico, que por otra parte no es algo que solo sea una ventaja para ellos, es algo que revitaliza la ciudad. Bueno, nosotros hemos tenido colaboraciones en el pasado con los artesanos que se organizaron a través de la PACA, la Plataforma de Artesanos del Casco Antiguo, para que el Plan General de Sevilla reconociera estos espacios productivos como espacios productivos en su nuevo plan. Casi todos habían sido convertidos en espacios residenciales. Y aquí hay un ejemplo muy bonito de cómo los propios artesanos, unidos, en este caso arquitectos urbanistas que les asesoraron, pues fueron capaces de plantear una alternativa a la administración. Había que cambiar de color el uso productivo que se recogía en el Plan General. Eso significaba pasar de un color amarillo residencial, que había puesto el Plan General, a un color morado de actividad productiva. Bueno, pues para significar esto, los artesanos que trabajan allí, que son los que vienen del mundo de la Semana Santa, pero son jóvenes pintoras y pintores, son artesanos que pintan en la seda, etcétera, etcétera, idearon una campaña que fue llenar los balcones de unas banderas moradas, que es el color que les simboliza, con un eslogan que dice: el barrio tiene razones, defiende sus corralones, y regalarle al alcalde de la ciudad un gigantesco rotulador morado para que pintara de morado las parcelas donde ellos estaban. Es un ejemplo de lo que hacen los creadores. Es decir, un mensaje que los técnicos les podemos dar, ¿no? Lo transforman en un símbolo que llega y comunica a la gente, ¿no? Insisto que creo que la labor que tiene que hacer ECUO desde la administración es estar con este tipo de iniciativas, apoyarlas y por otra parte nutrirse de la creatividad de los artistas para generar los nuevos símbolos que hoy necesitamos. Bueno, dentro del proyecto cultural de ECUO, el patrimonio tiene un factor determinante y creo que así lo debemos de reconocer todos en un doble sentido. Una parte en el sentido de reconocer aquello que hemos heredado y que tiene valor. Y por patrimonio entonces tener en cuenta que es el patrimonio construido, el monumental, pero también el patrimonio natural y también el patrimonio etnográfico y cultural. Dentro de ese, a mí me parece que hay que mandar hoy un mensaje clave en nuestra sociedad, que es reconocer nuestra herencia y radicalidad mediterránea. Gran parte del cambio de civilización que vamos a tener que operar en nuestro país va a ser recuperar valores que ya están presentes en nosotros, en nuestra cultura mediterránea, y que hemos perdido. Vengo, por ejemplo, de Marsella, he estado esta semana allí en un encuentro de ciudades mediterráneas por la sostenibilidad. Yo coordinaba aquí en Sevilla un proyecto de ecobarrio, que de momento está en el papel, está en ideas, y propusimos que ese proyecto lo aplicáramos a un barrio social de Sevilla, Pajarito, un barrio que está en un momento en que necesita salir del círculo vicioso y empezar un círculo virtuoso. Bueno, pues en Marsella he podido ver la contradicción palpable entre lo que es la Mediterránea, una ciudad muy mediterránea, muy mezclada. La zona portuaria es una ciudad muy cosmopolita, de una gran riqueza que se plasma en sus comercios, en su vida en la calle, en los espacios públicos, pero al mismo tiempo Marsella es la ciudad donde Le Corbusier fundó el urbanismo moderno, que es el urbanismo antimediterráneo, el de los bloques conectados a la autopista y los centros comerciales y los polígonos industriales. Bueno, pues recuperar la sostenibilidad hoy no significa tanto que también mejorar la ecoeficiencia a la hora de fabricar, a la hora de producir, ¿no? Sino sobre todo la cultura de habitar, ¿no?
la cultura de habitar en ciudades densas, complejas y compactas, donde hay una dieta mediterránea que todo el mundo concibe. He puesto el ejemplo del urbanismo, pues la dieta mediterránea sería el ejemplo de una dieta sana frente a la comida rápida anglosajona, rica en grasas. Bueno, pues fijaros cómo también se mira no a la ciudad mediterránea, sino también se mira a la dieta mediterránea como ejemplo de salud. La forma de trabajar el espacio público, de vivir el espacio público que tenemos en el Mediterráneo, estamos siempre en la calle, ¿no? Que uno va a cualquier ciudad del norte de Marruecos, ¿no? Y cuando empieza a caer la tarde aquello es un hervidero de gente. No, eso no tiene nada que ver con la cultura de las ciudades del norte de Europa, donde uno va cuando han cerrado las tiendas a las 6 de la tarde y no encuentra un alma en la calle, ¿no? Necesitamos eso porque necesitamos encontrarnos los ciudadanos, salir del aislamiento al que nos ha sometido una civilización consumista, individualista, que nos ha metido a cada uno en nuestra casa en una urbanización aislada, a la que llegamos con nuestro coche, de la cual salimos para comprar el centro comercial o para ir a trabajar y volvemos a dormir. Frente a eso, la ciudad mediterránea es la ciudad que se hace la vida en la calle. Se va andando al colegio, se puede ir en bicicleta o en transporte público al trabajo, nos podemos encontrar en calles llenas de vida, porque hay comercio y hay actividades. Entonces, insisto que tenemos que reconocer primero el patrimonio heredado de una tradición arquitectónica, urbanística, que tenemos que reinterpretar en clave de sostenibilidad. La tradición gastronómica ligada también a una determinada agricultura y una determinada ganadería. Para mí la dehesa es un ejemplo de sostenibilidad y la cultura del jamón un ejemplo también de sostenibilidad económico, cultural, gastronómica. Bueno, no digo que vayamos a dar una vuelta al pasado, lo que digo es que hemos perdido cosas por seguir un modelo de desarrollo más anglosajón y que tenemos que volver a nuestra tradición y recuperarla en clave creativa, evidentemente, ¿no? Del siglo XXI. Entonces, entiendo que el patrimonio que tenemos que defender es el patrimonio de nuestras ciudades, de nuestros monumentos, de nuestras costumbres, ¿no? De nuestras formas de vivir las relaciones sociales, etcétera, ¿no? En ese sentido, pues para mí hay un ejemplo muy bonito también en Sevilla de qué se entiende por recuperación del patrimonio, que es la Casa del Pumarejo. La Casa del Pumarejo ha sido salvada de la especulación porque se ha conseguido declarar como bien de interés cultural etnográfico. Es decir, no hay que salvar el edificio, que se podría salvar para poner allí un hotel, como estaba proyectado. Hay que salvar el edificio para mantener el uso que le da vida, que son casas de vecinos y son actividades culturales, productivas, etcétera, ¿no? Es decir, una casa donde no es solo la apariencia física, que es muy importante, tiene un gran valor, sino es la vida que tiene dentro. Creo que ese es el concepto de patrimonio que tenemos que defender. Y vamos con las subvenciones. Bien. Ponte mejor en otro lado. Bueno, uno de los temas a plantear que hemos tocado antes de pasada, cuando hemos dicho qué relación debe tener la sociedad y el mundo de la cultura como parte de la sociedad con las administraciones, es el tema de las subvenciones. Las subvenciones son una manera de canalizar los presupuestos públicos, el dinero que viene de los impuestos de todos los ciudadanos, a iniciativas de índole social y de índole cultural. Es decir, con subvenciones se están sosteniendo en nuestro país trabajos que tienen que ver con los cuidados, con la cultura de los cuidados, que son llevados a cabo por muchas asociaciones, y también con presupuestos públicos y con subvenciones se están apoyando iniciativas que vienen de la sociedad y que no pueden sostenerse concurriendo libremente en el mercado. Dicho eso, también decía yo antes que tenemos que tomar siempre la subvención como una ayuda necesaria para sostener algo que tiene que crecer y que tiene que aspirar a sostenerse en el tiempo. Es decir, no podemos tener una cultura de permanentemente subsidiado, porque esa es una cultura que nos hace dependientes. El mundo de la cultura en determinados momentos de cambio se ha considerado como un elemento clave y se ha reivindicado la necesidad de la autogestión en el sentido pleno de la palabra, es decir, no depender de directrices que puedan venir por parte del Estado, y para lo cual llega un momento en que es necesario ser independiente económicamente también del Estado. Dicho eso,
Pues el concepto de Estado que estamos trabajando en ECO, que es un concepto de Estado subsidiario de la iniciativa social, es un Estado que debe poner los medios legislativos que permitan que se autofinancien las iniciativas creadoras y culturales, que debe dar los apoyos para que estas iniciativas den sus primeros pasos y que debe estimularlas para que vayan adquiriendo progresivamente su autonomía, tanto en cuanto a su contenido cultural como cuanto a su sostenibilidad económica. Bueno, hay un tema muy interesante en el panorama actual que también puede tener distintas lecturas según las gafas o la teoría por la que uno mire la realidad, que es justamente la mezcla social y cultural, ¿no? En Sevilla hemos asistido en los últimos años a un proceso que ya han vivido antes otras ciudades mediterráneas y europeas, que es la de la mezcla de civilizaciones, la mezcla cultural. Eso se puede ver como una amenaza a la pérdida de identidad o se puede ver como una riqueza. Yo creo que los andaluces en eso tenemos una larga trayectoria de pueblo que es fruto de mezclas, ¿no? Y sería equivocado por nuestra parte que tratáramos de defender que los andaluces somos los que estamos aquí hoy. Pero es que además, si nos damos una vuelta por los barrios donde se está asentando la inmigración, por la Macarena, por ejemplo, ¿no? O por Pajaritos, los que están revitalizando esos barrios son precisamente los inmigrantes, ¿sí? Con sus nuevas actividades comerciales, en los bajos, que le llenan de vida, los nuevos hábitos gastronómicos, por tanto los productos que necesitan para esa gastronomía y que la compran los inmigrantes, pero las podemos comprar también los españoles, que antes teníamos que viajar para adquirir sus especias o para adquirir sus productos, sus dulces, ¿no? Entonces, creo que sin duda la inmigración para nosotros es una oportunidad de revitalización cultural. Vivimos en un mundo cada vez más mezclado y eso es el mensaje que yo creo que se trataba de transmitir con lo de frente al choque de civilizaciones vamos a generar, ¿no?, una alianza de civilizaciones, un eslogan, un mensaje que yo creo que luego detrás no ha llegado a cuajar, pero cuyo mensaje profundo creo que debemos de compartir. Es decir, no estamos aquí en una competencia de civilizaciones, tenemos que aspirar a la cooperación. Yo vengo del mundo de la cooperación al desarrollo, desde el año 93 venimos trabajando en Marruecos, hemos trabajado en Nicaragua y en Perú durante muchos años, y eso nos ha permitido aprender de otras culturas, aprender otras formas de construir, nosotros somos arquitectos, aprender otras formas de entender el tiempo, otras formas de entender las relaciones, que de alguna manera han estado presentes en nosotros, pero que el mundo del desarrollo acelerado en el que nos hemos sumido, pues nos ha hecho perder de vista. Necesitamos afrontar el futuro, que va a ser un futuro en el que, como decía al principio, tenemos que asumir de una vez por todas que vivimos en un planeta finito y que ese planeta nos tiene que alimentar y dar los recursos necesarios para vivir bien a todos, porque a eso solo podemos llegar mediante la cooperación y necesariamente va a ser una cooperación intercultural. O ese escenario o el de la barbarie de todos contra todos e invadir progresivamente un país tras otro para hacernos con su petróleo, con su agua, con su gas, etc. Ese camino de la barbarie no nos va a llevar a ningún sitio positivo, es una quimera. Los que plantean eso no son realistas, tienen una utopía que es una utopía negativa, quimérica, imposible. Creo que frente a eso tenemos que trabajar desde la defensa del reconocimiento de la interculturalidad y la cooperación entre las culturas.